Estamos cayendo, hermanos, en el error de establecer una variedad de normas según el criterio de cada persona. Nosotros no podemos, hermanos, yo quiero aferrarme al hecho de que a nivel mundial, hablamos, creemos y hacemos lo mismo. Una de las 4 preguntas que hicieron, hermanos, aquel movimiento de reforma en la Primera Guerra Mundial, la 4ª, si no me equivoco, ¿cuál fue? ¿Es nuestro mensaje qué? Preguntaron ellos. ¿Nacional o internacional? Yo les quiero hacer esta pregunta para que reflexionemos, hermanos. ¿Es nuestro mensaje nacional o internacional? Estamos viviendo tiempos peligrosos. El zarandeo, hermanos, está sacudiendo al pueblo de Dios. Con vientos de doctrinas, con el mundo y las modas que están introduciéndose, con las diferentes ideologías que se están también, hermanos, metiendo en nuestras iglesias. Y nosotros como dirigentes, hermanos, tenemos que estar firmes, sabiendo de qué manera tenemos que conducir al pueblo de Dios. Debemos de luchar por recuperar una identidad que se está perdiendo. Debemos, hermanos, recordar lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Pero no solo es de saber cuál es el camino. El profeta dice: y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Pero qué respondió el pueblo? El pueblo dijo: no andaremos. Ahora el Señor continúa diciendo en el siguiente versículo: puse también sobre vosotros atalayas. ¿Quiénes son las atalayas? El Señor pueda bendecir a todos los queridos hermanos y hermanas presentes en esta reunión. Quiero dar gracias a Dios por haberme permitido estar en esta actividad ministerial, y también agradezco el privilegio que se me da para poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Hermanos, quiero aprovechar quizás este momento para poder transmitir algunas impresiones que vivimos como líderes en la obra de Dios en las diferentes regiones. Hay algo que siempre se nos inculcó, bueno, en mi caso desde muy pequeño, y era que nuestra iglesia era diferente. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero se nos inculcó que éramos un pueblo diferente, un pueblo que seguramente iba a ser no de muchas personas simpatizantes, pero sí un pueblo especial, y eso lo dice la Biblia. Se nos enseñó y se nos enseña, y ahora nosotros enseñamos y tratamos de transmitir a las personas que para poder ser ese pueblo, nosotros debemos de sujetarnos a la ley de Dios, que debemos de reconocer el gobierno de Dios bajo sus condiciones para poder ser ese pueblo especial. La iglesia afronta diferentes desafíos. La iglesia tiene que luchar por mantenerse diferente y separada de las circunstancias en las cuales se desarrolla cada miembro que la conforma. Hay una situación que en la actualidad quizás está afectando el funcionamiento de nuestras iglesias y la conducta de algunos de nuestros miembros. Y es que muchas veces lo cultural está queriendo sobrepasar los principios que decimos que siempre nos caracterizan como pueblo de Dios. Para mí como líder es una dificultad. Ayer me decía uno de mis compañeros: pastor, usted es un líder. Y yo le dije: yo no me considero un líder, pero aspiro a serlo, porque el Señor me ha encomendado esa responsabilidad. Liderar, hermanos, es una situación complicada el poder comprenderla. Y yo quiero, hermanos, aprovechar acerca de todo esto para que podamos recordar o tomar en consideración algunas cosas, ya que estamos representando una región que como tal también envuelve a muchos de nuestros miembros a nivel mundial. Estamos aquí congregados los representantes de Centroamérica y de México, y de otros lugares también. Pero al final todos profesamos un mismo pensamiento, un mismo sentir y una misma intención. Con razón, en la carta a los Efesios
En el capítulo 4, versículo 5 y versículo 6, se describe un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sin necesidad de ir a buscar un trasfondo grande o profundo de esta porción bíblica, es muy fácil comprender cuántas fe hay. Una. ¿Cuántos señores? Uno. Y habla acerca de un Dios que está sobre todos, en todos y por todos. Dios tiene un gobierno. Yo quiero ser parte del gobierno de Dios. Yo quiero ser ciudadano del reino de los cielos. Y como dirigentes, hermanos, no solamente debemos de luchar porque nosotros podamos tener esa ciudadanía, sino, como lo decía el pastor Pablo Unger, de ayudar para que otros también sean. Eso es un desafío muy grande, porque aunque nosotros tengamos que tener una consideración diferente con las personas que no conocen la doctrina que nosotros sí conocemos, tenemos a la vez que luchar y ver por los que ya han entrado al redil de la obra de Dios, para que tengan una mejoría en su conducta, para que podamos adoptar nuestra forma de vivir a lo que el Señor nos indica en su palabra. Me gusta la iglesia a la que pertenezco. Me siento honrado por ser parte de ella y por representarla. Y quisiera hacerlo bien. Y me gustaría que todos lucháramos por honrar el privilegio tan grande que Dios nos ha dado. Dios tiene un pueblo organizado. Se nos enseñó eso, yo lo creo también. Todos los países deberíamos de estar organizados. Todos los países deberíamos de hablar, creer y hacer lo mismo, sin importar la cultura, sin importar las situaciones que se encuentren, sin importar la presión social. En mí hay un sentir de que muchas veces eso, hermanos, solamente pareciera ser un ideal. Eso hace más difícil el trabajo. Eso confunde a las personas. Saben, hablando acerca de la organización, me llama la atención y tomé en esta reflexión aquel momento en el cual Moisés tiene la responsabilidad de poder guiar al pueblo de Israel en la trayectoria en el desierto. Y tenía que resolver los problemas de todo el pueblo, y el suegro Jetro le dice: no está sobrando bien. El consejo de su suegro fue que organizara al pueblo y que pusiera jefes de diferentes cantidades de personas. Pero me llama la atención la forma como él le indica esta sugerencia a Moisés. Versículos 19 y 20 de Éxodo 18 son los que voy a citar. Oye ahora mi voz, le dice Jetro a Moisés. Yo te aconsejaré y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los negocios a Dios. Y enseña a ellos. ¿A quiénes? ¿A quiénes le estaba diciendo esto? A los que iban a ser jefes, a los que iban a velar por las diferentes circunstancias, necesidades o problemas del pueblo. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Permítanme tener el atrevimiento de decir lo siguiente. Creo que todo obrero, pastor, anciano y aún un miembro debe de saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Es así o no es así? Debemos de saber cuál es nuestro papel en la obra del Señor. Y que cuando asumimos la responsabilidad, debemos de luchar por ser lo más responsable que sea. ¿Tiene que haber instrucción? Sí.
La responsabilidad cambia. Mi responsabilidad no se puede comparar a la del pastor Petkov y a la Junta Directiva de la Asociación General. Puede ser que mi responsabilidad sea minúscula, pero es una responsabilidad. Ahora, aunque yo sea un subalterno, un jefe de pocas personas, no quiere decir que yo voy a pasar por alto los lineamientos que nos rigen como organización a nivel mundial. Cuando Jetro le da el consejo a Moisés de organizar al pueblo, no esperaba que los jefes tomaran leyes personales para aplicarlas a las personas que estaban bajo su cuidado. Yo creo, hermanos, que no era el propósito de Dios que con este sistema, hermanos, se quitara el liderazgo del gobierno sobre su pueblo a Dios. Pero ese peligro siempre lo ha habido, hermanos. Y siempre en esa cadena de mando es posible de que algún elemento no funcione bien, que alguno de nosotros pueda volverse permisivo, que podamos volvernos temerosos a cumplir con el deber por el cual somos líderes de la obra de Dios. Y cuando nosotros no cumplimos esos deberes, hermanos, no podemos esperar que como resultado haya algo bueno para la iglesia. Mi reflexión, hermanos, se enfoca en esta hora acerca de nuestro deber. Mi clamor en esta hora, hermanos, es a apelar a los representantes de los diferentes países para que nosotros, hermanos, no tengamos leyes diferentes de manera interna. No sé si ustedes quisieran que tomáramos esa iniciativa. Hay algo que para mí siempre ha despertado un honor como país. Les voy a decir qué es. Nuestro país siempre ha sido señalado, hermanos, por un país peligroso, por un país el más pequeño, por un país de todo tipo de características o apelativos. Pero en ese país, ahí hay personas que Dios desea salvar. Así como en el de ustedes. Hay personas que cuando se les habla acerca de un mensaje diferente, un mensaje puro, sienten el deseo, el hambre y la sed de poder comer y beber de esa doctrina. Y están dispuestos a cumplirlo. Pero a veces esas personas solamente se quedaron con la promesa de que había un pueblo diferente. Cuando llegan a la iglesia, su experiencia, ¿qué pasa? Es completamente diferente, porque se van a dar cuenta de que yo le decía, usted tiene que abandonar esto, pero cuando está en nuestra iglesia ve que hay miembros, que hay personas que se dan el lujo de hacer lo que a ellos se les está prohibiendo que hagan. Y a veces eso pasa, hermanos, porque como líderes de la obra de Dios, olvidamos que todo tiene que estar regido por lo que Dios ya ha establecido. No podemos tener diferentes normas. No puedo sacar yo un criterio personal y volverlo una ley para que mi pueblo, o mi iglesia, o mi localidad, o mi familia se sujete a lo que yo como individuo digo, únicamente porque tengo un rango dentro de la iglesia, únicamente porque tengo un reconocimiento dentro de la iglesia como pastor o como dirigente. Un versículo que siempre se me olvidó y que resuena en nosotros como movimiento de reforma es Isaías 8:20. ¿Qué dice Isaías 8:20? Ustedes lo saben, hermanos. Si no hablare conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Pero ¿cuál ley? ¿Mi ley? ¿La ley de mi región? ¿O la ley de Dios? Nosotros no estamos sujetos a culturas, hermanos. Ante todas las cosas estamos sujetos a lo que Dios nos indica. Ningún hombre puede ser feliz, apartarse de los requerimientos específicos de Dios y establecer para sí mismo una norma que decida que puede seguir con seguridad. Habría una gran variedad de normas para adaptarse a las diferentes mentes. Como consecuencia, dice, el gobierno sería arrancado de las manos de Dios. ¿Qué hace entonces un ministro que se aparta de lo que Dios nos ha indicado y empieza a innovar nuevos sistemas para poder dirigir?
¿A quién le está arrancando de las manos el gobierno, según lo que dice la pluma inspirada? El gobierno, dice, sería arrancado de las manos de Dios y los seres humanos tomarían las riendas del gobierno. La ley del yo es erigida, la voluntad del hombre es hecha suprema. Y cuando la elevada y santa voluntad de Dios es presentada para ser obedecida, respetada y honrada, el hombre desea seguir su propio camino y obedecer sus propios impulsos. ¿No sucede eso en nuestros lugares de trabajo, sí o no? Hay hermanos, y cada vez son más miembros de iglesia, que se levantan en contra del liderazgo, hermanos, local, porque observa que en otros lados están haciendo cosas que aquí le están prohibiendo, pero que allá son permitidas. Estamos cayendo, hermanos, en el error de establecer una variedad de normas según el criterio de cada persona. Nosotros no podemos, hermanos, yo quiero aferrarme al hecho de que a nivel mundial, hablamos, creemos y hacemos lo mismo. Una de las 4 preguntas que hicieron, hermanos, aquel movimiento de reforma en la Primera Guerra Mundial, la 4ª, si no me equivoco, ¿cuál fue? ¿Es nuestro mensaje qué? Preguntaron ellos. ¿Nacional o internacional? Yo les quiero hacer esta pregunta para que reflexionemos, hermanos. ¿Es nuestro mensaje nacional o internacional? Nuestro nombre, hermanos, nos lo indica. Si nosotros nos apartamos de eso, perdemos nuestra identidad como pueblo de Dios. Yo no soy nadie, hermanos, de entre ustedes. Lo que a mí me mueve a hablar esto es ese celo que Dios ha puesto en mí de querer hacer lo correcto. Porque un día, hermanos, el Señor a mí, como presidente de asociación, al menos por este momento, me va a pedir cuentas por las almas que estuvieron bajo mi cuidado. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El zarandeo, hermanos, está sacudiendo al pueblo de Dios. Con vientos de doctrinas, con el mundo y las modas que están introduciéndose, con las diferentes ideologías que se están también, hermanos, metiendo en nuestras iglesias. Y nosotros como dirigentes, hermanos, tenemos que estar firmes, sabiendo de qué manera tenemos que conducir al pueblo de Dios. Debemos de luchar por recuperar una identidad que se está perdiendo. Debemos, hermanos, recordar lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 6:16. Este es otro versículo, hermanos, que para mí desde pequeño fue algo que representaba lo que nosotros somos. ¿Recuerdan lo que dice Jeremías 6:16, verdad? Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Pero no solo es de saber cuál es el camino. El profeta dice: y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Pero qué respondió el pueblo? El pueblo dijo: no andaremos. Ahora el Señor continúa diciendo en el siguiente versículo: puse también sobre vosotros atalayas. ¿Quiénes son las atalayas? Hay una expresión dura en la palabra de Dios que se refiere a los pastores cuando no denuncian nada y dice: son perros mudos. También puse, dice, sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Qué es lo que le espera a la iglesia si nosotros no la ayudamos? ¿Qué es lo que estamos viviendo muchas veces en nuestra iglesia, hermanos? Tenemos que comprender que somos responsables. Muchas veces culpamos al hermano y decimos: el hermano es rebelde, el hermano es descuidado, el hermano es aquí, el hermano es allá, que se vaya de la iglesia. Pero mucha de esa responsabilidad está sobre nosotros, hermanos queridos.
vienen males para la iglesia, para el pueblo amado de Dios, para ese especial tesoro que Dios tiene aquí en la tierra. El profeta denuncia y dice el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Ahora algunos parece que damos la impresión de que la solución entonces es rebajar normas para que crezcamos en cantidad. Hermanos, el número no es señal de éxito. Y eso lo dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 422. Rebajar la norma para conseguir popularidad y un aumento en número, y luego hacer de este aumento motivo de regocijo, pone de manifiesto gran ceguedad. Si la cantidad fuese una prueba de éxito, Satanás podría pretender la preeminencia, porque en este mundo sus seguidores forman la gran mayoría. No es el número, hermanos, no es la cantidad. Y dejaré en medio de ti, dice el Señor, un pequeño remanente. Y ahora de ese pequeño remanente todavía quedarán menos. El hermano Jairo ayer nos hablaba acerca de la experiencia de Gedeón y los 300. ¿Por qué la obra de Dios no tiene éxito entonces? ¿Es por la cantidad? No. Es porque los que estamos, no estamos, hermanos, pasando la prueba que Dios nos está dando de fidelidad. Pienso y asumo la responsabilidad que como ministro, lo que la iglesia manifieste es lo que yo le estoy transmitiendo a la iglesia. Y a mí me preocupa, hermanos. Ahora quiero leer con ustedes otro pensamiento. Joyas de los Testimonios, tomo 2. Nos toca ahora comenzar de nuevo. ¿Qué debemos hacer? ¿A qué? Nos toca ahora comenzar de nuevo. Las reformas deben emprenderse de todo corazón, alma y voluntad. Los errores pueden ser muy antiguos, pero los años no hacen del error verdad, ni de la verdad error. Es que así hemos vivido. No porque lo hayamos hecho así quiere decir que es la verdad. Hermanos, nosotros no somos de tradiciones. Vuelvo y repito, nos basamos en principios bíblicos. Se han seguido por demasiado tiempo los viejos hábitos y costumbres. El Señor quiere que maestros y alumnos, pastores podemos incluir en esta expresión, obreros, directores de iglesia, ancianos, desechen ahora toda idea falsa. No tenemos libertad para enseñar lo que cuadre con la norma del mundo o la norma de la iglesia, sencillamente porque así se suele ser. Hay muchas cosas muy lindas cuando en la Biblia buscamos, hermanos, periodos de reformas. Una reforma muy significativa para nosotros es la reforma que se hizo en el tiempo de Nehemías. Yo ahora solamente quiero terminar, bueno, ya no me fijé cuánto tiempo tenía, es el mal que yo padezco, los que me conocen lo entenderán. Pero yo tenía que decir esto. Solamente quiero terminar con lo que en el libro de Nehemías está descrito, en el capítulo 10, versículos 28 en adelante, hasta el 31 podría ser. Quisiera que esta experiencia pudiera servir para unirnos en un propósito, como reformadores, no solo por tener el nombre de movimiento de reforma, sino de verdad como verdaderos reformadores. Nehemías 10, 28 en adelante dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales
para protestar y jurar que guardarían en la ley de Dios, que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Hoy se están sacrificando y entregando a nuestros hijos, hermanos, al mundo. Hoy se está comprando la mercadería, ¿verdad?, que los mercaderes del mundo tratan de introducir también por los muros de Jerusalén. En este momento, los líderes, el pueblo y los que se habían apartado del mundo para abrazar la ley de Dios, juraron y protestaron en mantenerse fieles a la ley de Dios. El pueblo de Dios siempre se ha caracterizado por ser fiel, hermanos. Hechos de los Apóstoles dice que la iglesia de los fieles, la iglesia la conforman los fieles. No es el nombre en una iglesia lo que registra mi salvación ni mi reconocimiento de Dios, es que sea fiel. La promesa es ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes en esta noche. Que el Señor les bendiga. Amén. Amado Padre y bendito Dios, que su morada es en el cielo, alabamos y bendecimos su santo nombre en esta hora de la noche. Señor bendito, por favor, perdone nuestros pecados. Amén. Perdone los míos, mis descuidos, Señor, en la comisión que usted me ha encomendado como pastor, como padre de familia, como hermano y como líder en su bendita obra. Ayúdenos, Señor, para poder regirnos no a lo que a nosotros se nos antoje o a lo que nosotros creamos conveniente. Ayúdenos, Señor, a mantenernos dentro de los parámetros que han sido el fundamento de su gobierno por todas las edades. Esperamos un día, Señor, poder escuchar las palabras: bien, buen siervo fiel. Amén. Ojalá que podamos tener todos ese privilegio y que podamos reconocer nuestras faltas y que podamos velar y conducir a la iglesia por amor y con amor, pero a la vez, Señor, que lo hagamos con justicia. Ayúdenos, Señor, para poder ponernos siempre de parte de la verdad, aunque nos quedemos solos, aunque podamos ser motivo de burla, de señalamiento ante las demás personas. Denos de su poder, denos, Señor, sabiduría, necesitamos tanto de su Espíritu Santo para obrar, Señor, como usted lo desea. Bendiga la organización a nivel mundial. Amén. Bendiga, Señor, este programa, a cada uno de los presentes, que todo esto, Señor, nos ayude para poder hablar todos una sola cosa, para poder todos, Señor, proceder de la misma manera, para que el pueblo tenga temor no a nosotros, que pueda ver, Señor, el orden que se mantiene a nivel mundial y no cuestionen, Señor, los procedimientos o las normas que nos conducen como pueblo suyo en este último tiempo. Guárdenos en esta noche, denos un sueño reparador. Gracias porque ha traído con bien a todos nuestros hermanos. Amén. Hasta este lugar. Bendiga esta reunión, Padre Santo. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.